Queridos amigos, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Muchísimas gracias por acompañarnos a hacer este programa. Amigos, estamos iniciando una nueva etapa del programa y esperemos que sea de su agrado, que les dé toda la información que puedan conversar en familia para tratar de solucionar problemas de salud, educación, cultura y entender a nuestro propio cuerpo. Que lo disfruten. Bienvenido Perú. Muchísimas gracias, queridos amigos, por acompañarnos en toda nuestra nación. Todos los días de 2 a 3 de la tarde está nuestro programa Doctor TV y hoy tenemos la consulta con el médico urólogo. Además nos acompaña un buen amigo, muy elocuente y explica de manera muy clara y contundente su especialidad. Él es especialista en infertilidad. Vamos a hablar hoy de infertilidad masculina. Y queridos amigos, quiero comenzar diciendo que la infertilidad no es ni masculina ni femenina. La infertilidad es de dos personas. Claro, que alguno podría eventualmente ser, quizás, decirlo mal y ser malinterpretado, tener la causa en su biología que la otra persona. Pero la infertilidad es de dos personas que se unen para procrear un nuevo ser. En este caso vamos a hablar de infertilidad masculina, las causas que tiene el varón para ser parte de este problema de fertilidad de una pareja. Bienvenido, Max. Muchas gracias por estar acá. Gracias nuevamente por la invitación, Tomás. Y algo muy importante, ¿no? Acá no se puede hablar, como tú bien has dicho, de culpable, ¿no? Sería mal hablado culpable, ¿no? O sea, simplemente responsables de un problema, pero la infertilidad es cuestión de dos. Es cuestión de dos. Claro, hay un componente femenino y hay un componente masculino. La mujer tiene bastante menos óvulos y el hombre tiene bastante más espermatozoides. Claro, los espermatozoides son microscópicos, más chiquititos, y el óvulo son bastante grandes. Pero una mujer, desde que está en el útero de su madre, ya tiene un número determinado de óvulos y se van gastando conforme va llegando a la edad de la perimenopausia y menopausia. Deja de ovular, deja de haber el influjo hormonal que genera toda esta maravilla del ciclo ovulatorio en la mujer. En el hombre es diferente. ¿Nos puedes explicar un poquito desde el punto de vista de la infertilidad masculina cómo es que se van agotando o van cambiando la capacidad de los espermatozoides o el líquido seminal? Claro, el hombre teóricamente produce espermatozoides diariamente, ¿no? Pero no tenemos un ciclo como nuestras señoras que teóricamente solo un día o 2 días al mes o al ciclo van a ser fértiles, ¿no? Nosotros podríamos ser fértiles constantemente porque producimos y eyaculamos espermatozoides teóricamente todos los días, ¿no? Pero un ciclo de espermatogénesis, o sea, toda por decir así, una promoción de espermatozoides va a estar listo para salir cada 70, 90 días completamente nuevos, ¿no? Completamente nuevos, o sea... ¿Los óvulos se reciclan, se recirculan? O sea, tenemos que estar... Si damos un tratamiento para infertilidad en el varón, que teóricamente está con bajo número, tendría que completar un tratamiento de 70, 90 días para poder haber iniciado el tratamiento, valga la redundancia, desde el comienzo, ¿no? Para que salgan esos espermatozoides completamente maduros y mejorados. Me ha gustado, una nueva promoción. Una nueva promoción. Entonces hay que esperar 3 meses para ver resultados de un tratamiento. Existe ese tratamiento que podamos decirlo entre comillas. Vamos a darle vitaminas, probióticos, para fortalecer a esa promoción joven de toda la espermatogénesis para que salga el esperma viable. Para que salga, claro, de una vez maduro, ¿no? Porque lamentablemente hoy por hoy hay mayor cantidad de casos de hombres con problemas de fertilidad, ¿no? O infértiles o a veces subfértiles, ¿no? Que tienen bajo número de espermatozoides, baja movilidad, porque no solo es el número, ¿no? Sino también movilidad, morfología, vitalidad, o sea, una serie de parámetros dentro del semen que lo hacen fecundante. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué lo ves más?
Actualmente, si bien siempre se habla de, ¿no? Pues tú como cirujano sabes, el tema del varicocele, las varices del testículo, que sí, lógicamente influye, pero más que nada, Tommy, el mundo cada vez está más contaminado, ¿no? Por ahí van, Sí. muchas ginecólogas me han dicho lo mismo. No, Hay demasiado influjo de contaminación medioambiente. Lo que se llama los disruptores endocrinos, ¿no? Exacto. Disruptores endocrinos que me puse a revisar, y es más, todo un tema de esto, porque, ojo, el mundo está más contaminado y las células germinales que están dentro del testículo y son las que producen espermatozoides. En el testículo están las células germinales que producen espermatozoides y las intersticiales o de Leydig que producen testosterona. Entonces, son mucho más sensibles las células productoras de espermatozoides. Entonces, van a ser sensibles al tabaco, al estrés, al alcohol. Ojo, a veces nos comemos, ojo, un rico pescadito y puede estar contaminado probablemente con arsenicales, mercuriales, metales pesados, o una rica ensalada de frutas o verduras y podría estar contaminado con pesticidas, plaguicidas, ¿no? No lo sabemos, no lo sabemos. Entonces, Pero de que es un hecho, es un hecho. es un hecho porque la calidad espermática está bajando. También es así que hubo un estudio una vez que se llamaba, y lo leí, que decía plaguicidas, ¿no? Plaguicidas, insecticidas, matando insectos, matando plagas o matando espermatozoides, porque a veces consumíamos productos con plaguicidas o pesticidas, pero el estrés, todo eso hace que lamentablemente caiga nuestra calidad espermática. Hay fármacos que también llevan a una caída de la calidad espermática, algunos antimicóticos, el uso de corticosteroides en pacientes que tienen artritis reumatoide, alguna enfermedad inmunológica o asmáticos, ¿no? Los corticosteroides son hormonas y pueden alterar fertilidad. Ojo, hablando de hormonas, hoy por hoy que hay todo un culto al físico, los fisicoculturistas también con el uso indiscriminado de anabólicos esteroideos pueden ver seriamente afectada su fertilidad. Su fertilidad, ¿no? sí, sí, incluso se les adelgaza la voz. De verdad, o sea, puede estar así, pero es un tema. Y es muy frecuente, ¿eh? Lo estamos viendo cada día más. ¿Hay algo que podamos hacer? O sea, cuando viene una pareja o se descubre que la causa es masculina, recibes al paciente, se le pide un espermatograma, me imagino, ¿no es Exacto, cierto? ¿no? Y se ve la calidad, número, función, viabilidad, movimiento, pH, un montón de cosas. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay vitaminas para los espermatozoides? ¿Se le da testosterona al paciente? ¿Se le da qué para mejorar esa cantidad o calidad de esperma? Exacto. Siempre digo a los pacientes, ¿no?, que en la mujer es más complejo el valorar la fertilidad, ¿no? Porque, como probablemente te han mencionado los ginecólogos, y tú lo sabes, varios factores, tubo peritoneal, trompo uterino, ovárico. En cambio, el hombre, con un espermatograma hecho en un buen centro de fertilidad o en un buen laboratorio, ya podemos tener bastante. No es el único examen, pero es el pilar, la columna vertebral. Entonces, sobre todo cuando el número es bajo, importante el tamaño testicular, ¿no? Porque muchos nos preocupamos muchas veces del tamaño del pene, pero muy importante es el tamaño del testículo, ¿no? O sea, si yo tengo 1 hectárea, no voy a poder producir igual que un amigo que tiene 40 hectáreas. O sea, es importante el trofismo, el tamaño testicular. Y otro dato importante, tú lo has mencionado, el dosaje hormonal. Muchas veces los varones pueden tener testículos pequeños o más pequeños de lo normal y alteraciones en las hormonas que nos llevan a que tengamos que dar un tratamiento hormonal para poder estimular el número de espermatozoides y un tratamiento antioxidante, llámese, como tú bien has dicho, vitaminas, oligoelementos, minerales, para mejorar ahí el tema de calidad, movilidad, vitalidad, morfología. Y lo que quedó claro es que para ver los resultados hay que esperar 90 días. Exacto, no es que de inmediato, ojo, tenemos un tratamiento hormonal bastante oxidante, el resultado no es de inmediato, tenemos que esperar cuando menos 90 días para ver una mejora en esta calidad y cantidad del esperma. Tanto como sucede en el caso femenino, mayor riesgo de tener anormalidades cromosómicas, mientras un hombre es más adulto también. Claro, que antes se pensaba hasta hace pocos años que era solo patrimonio de la mujer esas alteraciones genéticas. Hoy por hoy se ha visto que el reloj biológico también hace tic-tac al varón. También el varón, cuanto más edad tiene, sí mantenemos la fertilidad, a diferencia de nuestras mujeres que ya a partir de los 40 y tantos ya perdieron pues los óvulos, ¿no? En cambio, teóricamente el hombre mantiene la espermatogénesis toda la vida, pero sí va a tener mayor replicación, duplicación y por ende va a tener mayor posibilidad de fallar
porque ya tiene más años, ¿no?, con este tema, y puede tener genes alterados o transmitir genes alterados al futuro bebé o la futura bebé. Ok. ¿Hay preservación espermática? Claro, sí, ¿no? Y es mucho más sencillo que la mujer, ¿no? Porque probablemente si has invitado o vas a invitar a un ginecólogo, una ginecóloga, el tema de la mujer tienen que darle estímulo de la ovulación. Estimulación ovárica para poder tener el óvulo perfecto para poderlo congelar. Exacto, ¿no? En cambio, el hombre siempre tiene millones de espermatozoides, o casi siempre, entonces en el hombre es mucho más sencillo. ¿Y cuándo deberíamos congelar? Por ejemplo, sobre todo en temas de cánceres, ¿no? Gente que va a ir, tiene un cáncer de testículo o un cáncer determinado, y este hombre, probablemente muchacho aún, va a ir a quimioterapia, a radioterapia, a hormonoterapia, y va a dañar su fertilidad. Entonces lo ideal es que antes de que empiece el tratamiento oncológico, congele su esperma, que es muy fácil. No pierden calidad. No, no pierde. El semen puede estar congelado porque no tiene citoplasma. El citoplasma es el líquido que está alrededor. No para ti, porque tú lo sabes, para el público. Claro. ¿No? Como no tiene citoplasma, puede estar congelado toda una vida. Claro, de ahí viene pues efectivamente la inseminación artificial, las pajillas, pues uno puede traer semen de un toro para poder Claro, ¿no? claro, y también hay gente que lamentablemente, Tommy, a veces pasa de que habiendo dado y hecho todo el tratamiento, en último caso vamos hasta una biopsia testicular que buscamos con microscopio espermatozoides dentro del testículo, y generalmente nos va bien, pero hay veces que hay varones que sí ya tiene tanto problema de fertilidad que ni aún con la biopsia testicular para buscar los espermatozoides no tienen. Entonces simplemente hay que optar por banco de esperma, ¿no? Y ahí sí se escoge, pues, lógicamente, como tú has dicho, ¿no? O sea, el semen de algún varón que tenga, pues, muy buena calidad espermática, sea un toro de la fertilidad. De acuerdo. Queridos amigos, estamos hablando de una parte importantísima. Siempre hemos dicho la fertilidad es de dos, pero hay un componente femenino, un componente masculino. El especialista en infertilidad masculina, en este caso es el urólogo especialista en fertilidad y androgenético, ¿no? O sea, es una subespecialidad médica que estudia justamente esto, la parte urológica. Otro día vamos a ir hablando de algunas alteraciones específicas. Cuando hay poco, cuando hay mala calidad, cuando hay poco movimiento, ¿qué sucede con la pérdida de la cabecita, por ejemplo, el espermatozoide, el ácido hialurónico, qué cosa es? Varias cositas que podríamos hablar, y las consecuencias o las causas de que una persona pueda haber perdido fertilidad en el futuro. Se dice, por ejemplo, que los testículos, en primer lugar, Max, están fuera del cuerpo. Por el tema de la temperatura. ¿No? ¿Es verdad? Y todo lo que aumenta la temperatura, me has hecho recordar, Tomás, todo lo que aumenta la temperatura daña la fertilidad, ¿no? Gente que trabaja probablemente con hornos. Hornos, panaderos, por ejemplo, ¿no? O chefs que trabajan mucho con hornos, gente que frecuenta muchos saunas, ¿no? Puede afectar fertilidad. Gente que utiliza y hace abuso de tinas calientes durante muchos minutos diariamente va a alterar su espermatogénesis, ¿no? Y en el tema de congelación me has hecho acordar, Tomás, que no solo en cáncer, sino también, por ejemplo, alguien que se va a hacer la vasectomía, a veces me dice, no, doctor, ya no quiero tener más hijos. Pero solo Dios sabe, solo el destino sabe qué nos depara la vida, ¿no? Una buena idea sería congelar su esperma antes de hacer una vasectomía. Es una buena posibilidad. Es una buena posibilidad porque se tiene ahí, ¿no? Se tiene ahí. Y otro, aquel que se hizo la vasectomía y quiere retomar el tema de fertilidad, simplemente nosotros podemos aspirar espermatozoides directamente del testículo y puede recuperar su fertilidad. En cantidad suficiente como para poder hacer una inseminación. Un procedimiento asistido, y puedan trabajar con un procedimiento in vitro. O lo otro también, en vasectomía hacemos la microcirugía, que se llama, ¿no? La recanalización. La recanalización, la vasovasostomía, que tiene bastante porcentaje de éxito, pero no es 100% éxito aún en las mejores manos, porque va a depender del tiempo de vasectomía y de la edad del paciente. Queridos amigos, este tema tampoco lo habíamos tocado alguna vez, pero en las explicaciones muy explícitas del doctor Max Lazo, todos hemos entendido un poquito más acerca de la infertilidad desde el punto de vista masculino. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Desde aquí un saludo muy grande a ti y a todo tu equipo. Gracias. Muchas gracias al doctor Lazo, gracias a ustedes.
¿La leche fresca es más nutritiva que la leche en polvo? Ajá, buena pregunta, Falso. ¿Por qué? Ya, qué bueno. Falso, lo ha dicho clarito. La leche, definitivamente, tanto la leche en polvo como la leche fresca tienen el mismo origen. Ambos vienen de la vaca. Entonces, tienen la misma composición nutricional, tienen el mismo aporte nutricional, entonces por eso dije falso, ¿no? Entonces tiene el mismo aporte de proteínas, porque su mismo origen, la leche en polvo no es más que la leche deshidratada. O sea, le ha sacado la parte de agua. Así es, ¿no? Entonces está más concentrado, sí, ¿no? Pero si tú lo diluyes en su... La cantidad exacta de agua va la a volver- reconstituyes. Así es, y viene a ser la leche fresca. O sea, viene a ser lo mismo. Lo mismo. Incluso esta es más fácil de transportar, esta es más fácil de que llegue a otros sitios y siendo con agua buena, reconstituida, tiene los mismos efectos nutricionales y puede llegar a lugares. Es más fácil llevar pues una bolsa de polvito que llevar o una lata o una caja. Efectivamente, ¿no? Entonces lo que sí va a diferir es si es que proviene el origen de una vaca mejor nutrida que una vaca que de repente su nutrición no ha sido tan buena. Tú lo has dicho, porque la vaca come pasto. Así si es. come buenos pastos, la leche va a ser mejor que una vaca que come malos pastos. Efectivamente. Bienvenidos, queridos amigos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Amigos, hoy tenemos uno de esos bloques que es muy pedido por ustedes. Y gracias por comunicarse con nosotros y mandarnos a través de nuestras redes sociales sus preguntas. Nuestro bloque Rompiendo Mitos, esta vez rompiendo mitos de los lácteos. Y para eso necesitamos la colaboración de nuestra buena amiga Yomi Paz, doctora experta en nutrición. Bienvenida, Yomi, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Tomás? Un gusto. Siempre nos han dicho que estos bloques de preguntas y respuestas ayudan muchísimo a la gente que lleva en casa incluso sus notas y sus cuadernitos para anotar las verdades o mentiras que uno va heredando de generación en generación. Me parece Así muy que, bueno. ¿nos vamos directo? Claro que sí, vamos. Rompiendo mitos en referencia a los lácteos. Vamos a ver, el primero. Adelante, por favor, señor director. ¿La leche fresca es más nutritiva que la leche en polvo? Ajá, buena pregunta, Falso. ¿Por qué? Falso. Ya, qué bueno. Falso, lo ha dicho clarito. La leche, definitivamente, tanto la leche en polvo como la leche fresca tienen el mismo origen. Ambos vienen de la vaca. Entonces, tienen la misma composición nutricional. Tienen el mismo aporte nutricional, entonces por eso dije falso, ¿no? Entonces tiene el mismo aporte de proteínas, porque su mismo origen, la leche en polvo no es más que la leche deshidratada. O sea, le ha sacado la parte de agua. Así es, ¿no? Entonces está más concentrado, sí, ¿no? Pero si tú lo diluyes en su... La cantidad exacta de agua va la a volver- reconstituyes. Así es, y viene a ser la leche fresca. O sea, viene a ser lo mismo. Lo mismo. Incluso esta es más fácil de transportar, esta es más fácil de que llegue a otros sitios y siendo con agua buena, reconstituida, tienen los mismos efectos nutricionales y puede llegar a lugares. Es más fácil llevar pues una bolsa de polvito que llevar o una lata o una caja. Efectivamente, ¿no? Entonces lo que sí va a diferir es si es que proviene el origen de una vaca mejor nutrida que una vaca que de repente su nutrición no ha sido tan buena. Tú lo has dicho, porque la vaca le come pasto. Así si es. come buenos pastos, la leche va a ser mejor que una vaca que come malos pastos. Efectivamente. Ahí está clarito. ¿De acuerdo? Primer mito resuelto. Siguiente. Adelante, señor director. Veamos. Vamos a ver. Los humanos no deberían consumir leche. Y esto lo he leído últimamente en algunas redes sociales, que hay una corriente muy, muy desagradable por su falta de información, Yomi. Así es. Recordemos, Tomás, que nosotros de recolectores
¿no? De cazadores, pasamos a ser agricultores. Y en la agricultura es donde se descubre justamente el ordeño. La ¿no? ganadería y el ordeño. Definitivamente, ¿no? Entonces, y nosotros somos los mamíferos inteligentes, capaces de poder ordeñar a la vaca. Entonces, es la razón por la cual hemos adaptado este alimento a nuestro organismo y lo venimos consumiendo más de 10.000 años y definitivamente se ha comprobado científicamente que los beneficios que ha tenido este alimento en el ser humano han sido positivos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, eso se llama evolución. Así es. Y uno evoluciona hacia el bien, uno evoluciona hacia el desarrollo, uno se evoluciona hacia la civilización. Y la ciencia nos acompaña. Y la ciencia nos acompaña porque todos estos se hablan de estudios que le llaman con evidencia científica. Efectivamente. Ok, entonces este mito, los humanos no deberían consumir leche, es falso. Listo. Siguiente, tercero, adelante por favor. Ajá, los lácteos causan enfermedades respiratorias. Esto yo lo he escuchado, Yomi, le digo porque en algunas personas, especialmente los que tienen una forma de broncoespasmo, ¿ya? La leche puede como una sensación de espesar la flema, ¿ya? Espesar la flema. Yo sé la respuesta, pero por favor acláranos ese punto porque sí. Es así. Bueno, primero es falso porque hay muchas investigaciones que hay que justamente tener cuidado porque son asociaciones. Recordemos que la leche tiene una densidad por la grasa, una densidad energética que tú cuando, no es como el agua, ¿no? Entonces tú tomas el agua y no vas a tener esa densidad de la grasa, ¿no? Entonces que justamente sientes ese espesor claro. y piensas que te pueda estar generando flema cuando no ocurre, ¿no? Entonces hay muchos estudios es incluso... más sensación que otra cosa. Es una sensación, ¿no? Entonces, y se ha evidenciado que incluso ayuda a poder mejorar problemas respiratorios. Porque mejora el sistema inmunológico. Así es, porque recordemos que la leche está fortificada con vitamina D, con vitamina A, que incrementa el sistema inmunológico, el sistema de defensas. Es como un escudito que nos protege justamente de estos problemas virales que tenemos. Totalmente de acuerdo contigo. Así que, amigos, ya lo saben. La leche no produce problemas respiratorios. Quizás sea una sensación que quede en la boca por la misma grasitud que tiene la leche buena. Por la consistencia. Por la consistencia. Así es. Listo. La siguiente, vamos a ver. La cuarta, a ver. Los lácteos aumentan el peso corporal. Esto también lo he escuchado. Sí, falso. En este sentido, totalmente falso. ¿Por qué? Porque la leche primero contiene nutrientes como la proteína que nos dan la sensación de saciedad, ¿no? Entonces la proteína tiende a utilizar más energía para poder metabolizarse, ¿no? Esa es la proteína láctea. Otro punto importante que tiene la leche es el calcio lácteo. No se ha demostrado con estudios científicos que el calcio de la leche es como que envuelve la grasa que se forma a nivel del tejido adiposo abdominal. Entonces es como que jala la grasa y lo elimina, ¿no? A través de las heces. Entonces ese es un punto positivo del calcio. Otro punto importante que tiene es la grasa. La grasa de la leche, también hay otro mito sobre ello, ¿no? Entonces se piensa que la grasa te puede incrementar el peso. O el colesterol. O el colesterol, ¿no? Entonces se ha evidenciado que la leche contiene ácidos grasos esenciales de cadena media que tienen más bien efectos benéficos y por su cantidad de densidad energética te va a dar la sensación de saciedad, ¿no? Claro, entonces, ante más lleno, come menos. Exactamente. Una preguntita, ¿cuánto tiene un vaso de leche en kilocalorías? Aproximadamente te está dando en 131 o 130 calorías, ¿no? Entonces, eso va a variar, ¿no? Entonces, recordemos que la leche contiene proteínas, carbohidratos, grasas, que son justamente estos macronutrientes que te aportan esa energía, pero te aportan energía buena,
¿no? Entonces, que eso es Que positivo. no es la que se almacena a manera de grasa en el hígado, sino todo lo contrario, la que utilizas. Incluso hay mucha evidencia científica que dando tú un vaso de leche antes del almuerzo, antes de la cena, vas a ayudar a saciar más a la persona y va a ingerir menos alimentos que puedan llevarle a un sobrepeso. Muy bien, está clarito. Nos queda 5. Vamos a ver. Rompiendo mitos en medicina. Vamos a ver. La leche es solo para niños. Esto también se suele escuchar. Pero esto es absolutamente falso. Falso, así es. La leche no está diseñada solamente para niños. Si bien es cierto, en la etapa infantil y en la adolescencia se requiere mayor cantidad de nutrientes claves que tiene la leche, pero esto no quiere decir que no lo voy a tomar en todas mis etapas de vida. Desde que la mamá está gestando, necesitamos la leche para la gestante. Cuando el bebé nace, ya empieza a consumir la leche materna y ya a los 2 años empezamos a darle la leche, en este caso la más frecuente es la de vaca, para poder justamente suplir las necesidades de calcio, de proteína y los demás nutrientes que son importantes para su crecimiento y desarrollo. En el adulto necesitamos fortalecer esa masa muscular y en el adulto mayor prevenir temas de osteopenia y de osteoporosis. Totalmente de acuerdo. Cada etapa de la vida, además, tiene sus requerimientos de lácteos. Totalmente. Eso es así. Por último, rompiendo mitos de los lácteos en medicina. Ajá, esta pregunta es bien buena porque esto además se ha puesto de moda, Yomi. La bebida vegetal, algunos le suelen decir leche. Ya sabemos que leche es el producto de la ubre de la vaca y de la ubre de los mamíferos en realidad. La bebida vegetal reemplaza la leche. Hay la famosa conocida bebida de almendras. Se puede hacer, le llaman leche de quinoa, que no es leche, se puede hacer de distintos vegetales bebidas sucedáneas a los lácteos. Así es, yo diría son 2 grupos de alimentos distintos que van a cumplir 2 funciones distintas. Si yo quiero tomar leche realmente, porque la leche tú la consumes por su tipo de proteína, por el tipo de calcio, por el tipo de vitaminas y minerales que esta me va a proporcionar, yo no me iría a una bebida vegetal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, yo prefiero consumir una almendra como frutos secos porque me va a dar el beneficio mayor como ácidos grasos. O sea, me va a dar los omega 3, los omega 6, que son importantes para mi organismo, pero no me va a dar el aporte de calcio ni de proteínas que me lo da la leche, ¿no? Entonces, son 2 grupos de nutrientes distintos, son 2 fuentes distintas. Y que no deberían ni competir siquiera. No, en lo absoluto, ¿no? Entonces, y lo que más se recomienda es, más como bebida, es como que lo consumas, que lo mastiques, ¿no? Entonces es importante masticar para poder tener una adecuada digestión y poder tolerar mejor los alimentos. Me ha estado interesantísimo, de verdad. Es que creo que esto aclara muchísimas dudas de una persona que es experta, además, en el tema y que puede llevar evidencia confirmada, evidencia científica, sólida, ciencia basada en evidencia. Y eso es lo que tratamos de hacer siempre en nuestro programa. Y esto es real. Así es. Y, pues, vamos a repetir en algún momento estos mitos nutricionales porque creo que le entregan a la familia en casa muchísima información positiva para que puedan tener estos conocimientos de una fuente real. Así es, y la ciencia es la única verdad que tenemos y lo importante, Tomás, justamente es eliminar estos mitos que lo único que hacen es tener una mala nutrición. Muchísimas gracias. Ha sido la señora Yomi Paz, doctora experta en nutrición, en Rompiendo Mitos de los Lácteos, aquí en Medicina, en nuestro programa, nuestro consultorio nutricional. Buenas, Yomi. Gracias. Bienvenido, Perú. Muchísimas gracias. Gracias, queridos amigos, por estar con nosotros a esta hora del día, por acompañarnos desde sus hogares en nuestro programa. Amigos, por primera vez vamos a tener en el programa una consulta con el anestesiólogo. En este caso, anestesista, la doctora Flor Vito Gutiérrez,
médico anestesióloga del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Y lo digo muy especialmente, primero por mi práctica profesional, el contacto que tenemos siempre con los médicos anestesiólogos, antes se les decía anestesistas, pero no les gusta, es que es tan, pero tan equipo que dependemos básicamente uno del otro. Y el principal temor que pueden tener los pacientes probablemente sea, doctor, pero me van a dormir cuando uno va a operar a alguien. El miedo, el riesgo que implica que un paciente sea anestesiado, dormido, es un riesgo que ha ido cambiando en el tiempo de una manera completamente, no solo acelerada, sino camino hacia una seguridad impresionante. Y esto se debe a los distintos principios activos que hoy se utilizan en la anestesia y se debe sobre todo a la monitorización a la cual está expuesto el paciente gracias a los conocimientos médicos y al uso de la tecnología en todo acto quirúrgico. Hoy día tenemos dos temas especiales con la doctora Vite y es el primero, los tipos de anestesia que existen. Y usted va a ver que existe una anestesia para el dedo gordo de la mano, una anestesia para la ceja, una anestesia para la muela, una anestesia para la rodilla, para la pierna, para la parte del ombligo para abajo, una anestesia que va desde el pecho para abajo, una anestesia que es despierto pero sin dolor, una anestesia que es dormido completamente, una anestesia que es solo sedación. Hay tantas formas de administrar los distintos anestésicos y esto es una historia de la medicina. Porque comienza desde la reina Victoria a través del gas de la risa que se llamaba el óxido nitroso, que era el gas de la risa. Y con eso la señora le sacaron la muela a la reina y se sintió feliz, ¿no? Esas son historias que vienen con la historia de la medicina. La doctora Vite, Flor, bienvenida, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. A ver, vamos a hablar de tipos de anestesia. Coméntanos, por favor. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de tipos de anestesia, como comentabas, ¿no? Tenemos un tipo que son las anestesias locales, otro tipo que son las anestesias regionales y otro tipo que son las anestesias generales, ¿no? Cuando nosotros vamos a operar a un paciente en conjunto con ustedes, va a depender mucho del tipo de cirugía que ustedes hagan para que nosotros podamos dar el tipo de anestesia. No es la misma anestesia para todos los pacientes, como ya lo habías mencionado, ¿no? Cuando hablamos de anestesia regional, por ejemplo, ¿no? Tenemos la muy conocida, la epidural, que se utiliza en las cesáreas, ¿no? Como mencionabas, un bloqueo a nivel de la cintura para abajo, ¿no? Que a veces ponemos catéter para manejos de dolor que pueden durar. Eso es un catétercito que queda ahí para poder poner algunas sustancias que manejan el dolor postoperatorio. Efectivamente, se colocan anestésicos locales a concentraciones que solamente inhiben el dolor, pero la persona se puede parar, caminar, deambular, coge a su bebé sin ningún problema, ¿no? Tenemos otro tipo que es la anestesia regional raquídea, ¿no? Que también es para cirugías de mi cuerpo inferior, ¿no? Pero esa, digamos que es de más corta duración y esa sí te bloquea por completo en tanto el movimiento como la sensibilidad, ¿no? Entonces, por un momento no vas a sentir de la cintura para abajo, pero después de un par de horas todo regresa a la normalidad y vuelves a sentir tus piernas y no te diste cuenta cuándo te cortaron, cómo lo hicieron, nada, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la anestesia general, como ya mencionaste, ¿no? Hay un tipo de anestesia que son los inhalatorios y otro tipo que son los endovenosos, ¿no? En cuanto a los anestésicos inhalatorios, como mencionaste, en los años 90 se usaba el alotano y otras drogas más, que ya, bueno, con el tiempo, la tecnología, todo va avanzando. Actualmente lo que usamos es el Seborane, ¿no? Porque tiene múltiples protecciones para el paciente, ¿no?
Pero a la vez, en los años 90 también se comenzó a usar todo lo que son los anestésicos endovenosos, ¿no? Es una mezcla entre un analgésico y un hipnótico, que se ponen en infusores, ¿no? Que están calculados de acuerdo al peso, a la talla, a la edad, al sexo del paciente. Es decir, está muy personalizado, no es una dosis única para todos. Y como mencionaste, eso está totalmente controlado con unas vinchitas, que es el sensor BIS, que me ayuda a saber la profundidad anestésica del paciente y por lo tanto yo puedo predecir antes de que pase algo si el paciente está teniendo dolor, si se va a despertar, si necesito profundizar la anestesia porque de repente va a ser el acto quirúrgico un poco más cruento, ¿no? Y así voy a ir manejándolo, ¿no? Lo que es impresionante además con los nuevos productos anestésicos endovenosos es que uno pone la infusión por goteo, corta el goteo y el paciente se despierta. Sí. Especialmente con sustancias como el propofol, o sea que son cosas que son por gota, ¿no? Sí. O sea, por gota. Una gota te duerme o te despierta. Y es impresionante porque realmente el paciente se duerme por completo, no siente absolutamente nada y se despierta como si la hubiera pasado feliz de la vida. O sea, ¿qué pasó acá? Sí, justamente este tipo de anestesia que se llama anestesia total endovenosa, por sus siglas en inglés SIVA, es una anestesia emblemática de mi hospital, que es el Hospital Loaiza. Nosotros en el hospital ya tenemos años con esta técnica y básicamente tenemos unas máquinas, ¿no?, en las cuales programamos las características que mencioné de cada paciente y vamos poniéndola de forma endovenosa y el paciente está como que despierto, entra como que en sueño, comienza a bostezar y nosotros le decimos, ok, te vas a dormir, va a ser como si estuvieras en un sueño. Y literalmente es como si estuviera en un sueño. Y cuando apagamos la bomba, predecimos en cuántos minutos se va a despertar. El paciente abre los ojos, ¿no? Y ¿que ya me operaron? Pasó. ¿No? ¿Ya Así me es. operaron? Sí, ya sí. estás operado. O sea, así de trome se ha vuelto la anestesiología, Sí. porque los productos farmacéuticos, el conocimiento médico han ido revolucionando la técnica anestésica. Y por otro lado tenemos, que va a ser parte de una vez, pero vamos a seguir, la importancia del monitoreo del paciente. Me gustaría hablar de esto también porque la tecnología hace que con unos electrodos puedas ver el corazón. Sí. Con unos sensores puedes ver cuánto oxígeno está recibiendo el paciente y todo a una máquina. Y la máquina tiene todos los parámetros: presión arterial media, presión arterial, saturación de oxígeno, electrocardiograma, temperatura, todo en un monitor. Entonces, eso le da seguridad al paciente, porque tú puedes predecir lo que el paciente va a sentir 3 minutos antes de que suceda. Por favor, cuéntanos un poquito. La monitorización actual es impresionante. Efectivamente, muchos nos decían, ¿no?, que su mayor temor cuando ingresaba es, doctora, yo no sé, le tengo miedo a la anestesia, si me voy a levantar, si no me voy a levantar, si me va a doler, no me va a doler, ¿no? Entonces, para nosotros es vital la monitorización desde el momento que llega el paciente. Correcto. Llega el paciente e inmediatamente nosotros Lo primero que se hace, ¿no? Además, monitorizamos, vemos cómo está la presión, le ponemos los electrodos para ver el EKG y ver en el monitor todo nuestro ritmo cardíaco, detectar si hay alguna arritmia o alguna patología de fondo. Ponemos el pulsoxímetro como básico, ¿no? Nosotros ponemos este sensor BIS que me va a monitorizar el estado de conciencia de la persona
y todo esto está conectado a nuestros monitores, ¿no? Ya cuando el paciente está dormido y dependiendo de qué tan larga sea la cirugía o tan cruenta sea la cirugía, nosotros lo que hacemos es colocamos un catéter arterial directo a la arteria, ¿no? ¿Para qué? Para que por este catéter nos diga la presión segundo a segundo, de tal manera que nosotros vamos a poder predecir qué es lo que está sintiendo el paciente. Es decir, sabemos, y como cirujano lo sabes, la cirugía tiene distintos niveles de dolor de acuerdo al momento quirúrgico, ¿no? Entonces, si yo sé que es un momento, por ejemplo, en el cual están aperturando al paciente, ¿no? Sé que va a doler. Entonces, yo puedo poner un poco más de analgésico. Si de repente yo veo que hay una alteración de la presión, puedo ir pasando drogas específicas. Entonces, todo esto me va a ayudar con la monitorización de la presión arterial invasiva, ¿no? Adicional a esto, como mencionas, es importante el confort del paciente. Entonces, tenemos que tener unos sensores de temperatura, ya sea pegados al cuerpo del paciente o ya sea que los pongamos por la boquita o por la nariz, ¿no? Y en base a eso nosotros ir viendo la temperatura del paciente y de repente ponerle unas mantas térmicas con aire medio caliente, ¿no? A través de estas mantas que puedan mantener y evitar que pierda las temperaturas y por lo tanto también prolongues los tiempos quirúrgicos, hay un aumento de sangrado, ¿no? Otra de las cosas es que se pueden combinar anestesias, ¿no es cierto? Esa es otra de las cosas. Por ejemplo, sí, sedación y analgesia, ¿no? Que no llegas a estar completamente dormido, exacto. Estás controlado, tienes analgesia, pero estás hablando con tu anestesista. Efectivamente, eso va a depender del tipo de cirugía que requieras, ¿no? Por ejemplo, me pueden pedir una sedación consciente, es decir, yo sé que me están haciendo un procedimiento, puedo responder las preguntas que me hace mi cirujano, ¿no? Pero yo no voy a sentir dolor, yo no me voy a recordar después, voy a estar tranquila, ¿no? Y también me puedes decir, ¿sabes qué, Flor? No, yo prefiero que esté una sedación, pero que esté dormida. Quiero plancharlo. Exacto. Y me ha pasado especialmente, tú sabes, además, que cuando uno hace cirugía laparoscópica, por ejemplo, claro. Uno necesita relajación de la pared abdominal para que el CO2 permita insuflar la barriga y yo tener espacio para trabajar. Sí, claro. Y eso no se puede hacer con el paciente tenso. No. Entonces, ahí es donde entran otro tipo de drogas, que son los relajantes musculares, que son de un manejo bien delicadito y claro, y eso todo lo maneja el anestesista, pero con una comunicación permanente. Lo siento duro, doctora. Por favor, ¿no? Lo siento un poquito duro. No te preocupes, dame 3 minutos. Y se soluciona. Entonces, hay cosas que se dan en las cirugías. Tú bien has dicho, un procedimiento puede volverse cruento de un momento a otro. Sí. Un sangrado. Sí. Y tú puedes tener acceso a una vía mucho más rápida a través de las punciones venosas cervicales, subclavias, por ejemplo, donde se puede acceder mucho más rápido a un flujo mayor. Uy, pero qué equipazo que somos. O sea, ¿En serio? justamente como mencionas, todas las cirugías se personalizan, ¿no? Y siempre es una comunicación constante con el cirujano, qué es lo que desea, en qué momento quirúrgico se encuentra, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es combinamos. De repente necesitas una anestesia regional, necesitas que te deje un catéter porque de repente es una cirugía de páncreas, ¿no? Yo sé que el posoperatorio, la cirugía es amplia y le va a doler, entonces le pongo un catéter epidural y yo le hago el manejo del dolor los 3 primeros días, ¿no? De repente es una cirugía de meniscos, es una cirugía de traumatología. Que el paciente se va caminando al día siguiente. Que el paciente se va a ir, sí, que se va a ir caminando más tarde. Entonces me dice, ¿sabes qué, Flor? Yo solamente quiero un bloqueo de miembro inferior. Entonces, con una agujita y mediante el ecógrafo colocamos el anestésico local a las concentraciones de acuerdo a lo que quieran y lo que hacemos es bloqueamos solamente ese miembro y para que el paciente no se sienta incómodo porque de todas maneras va a estar en un lugar ajeno con gente que no conoce, por la vena lo sedamos y todo tranquilo. Por ejemplo, amigos, ¿ustedes le han sacado alguna vez una muela? ¿O le han hecho alguna curación?
Ese es otro tipo de anestesia. Sí. Eso se llama anestesia troncular, que tú agarras el tronco de un nervio, en este caso el nervio que baja por acá, ¿no es cierto? Y ese tronco lo infiltras con una anestesia local. ¡Qué maravilla la silocaína, por favor! Y todos sus derivados, ¿no? Pero ¿qué? ¿No se le duerme acaso la lengua? ¿Se le duerme este labio? A veces se le comienza a mordérselo, pero el médico puede hacerle un huequito hasta en el hueso de la mandíbula y no vas a sentir nada, porque ese es el efecto anestésico. Es una maravilla. Definitivamente. Otras preguntitas, que esto también es bueno saberlo y que usted lo sepa, queridos amigos, por favor. Así como hay un riesgo quirúrgico que todo paciente tiene que llenar y firmar, y si es preferible, delante de su médico. Eso estamos aprendiendo todos porque es un tema legal además, ¿de acuerdo? Firme el médico y firme el paciente. También ahora se propone un riesgo anestésico. Y eso es buenas prácticas clínicas. Y en eso también incluye, antes de operarte, una entrevista con el anestesista. Efectivamente, nosotros, si bien es cierto, estamos en el quirófano casi todo el tiempo, nosotros tenemos consulta. Hacemos consulta externa en la cual nosotros evaluamos al paciente después de que ya lo vio a su cirujano, después de que ya lo vio el cardiólogo, lo vio el neumólogo, le tomaron los exámenes auxiliares y definieron el tipo de anestesia, de cirugía, ¿no? Entonces vienen con nosotros y nos dicen, ok, esto va a ser la cirugía y estos son sus exámenes. Nosotros tenemos una entrevista personal, lo evaluamos, preguntamos toda la parte clínica importante y relevante del paciente. Cosas como, por ejemplo, ¿tomas pastillas para la tiroides? Así es. Eso es importantísimo para un anestesiólogo. Eso es importantísimo. Pastillas para la tiroides, pastillas para la presión, si es diabético, si es corticoide dependiente, si está tomando hasta un anticonceptivo. O sea, todo eso nos interesa a nosotros y aunque no lo crean, creo que nosotros somos las personas que más nos preocupamos por si comen o no comen. Porque dependiendo del ayuno es el tipo de anestesia, ¿no? Es completamente correcto, señor, señora. Nunca coma para estar más fuerte antes de la operación. Literal. Se necesitan entre 6 y 8 horas, dependiendo del grado de emergencia de la situación, que uno pueda planificar. Porque hay cirugías que a veces no tenemos tiempo. Así es. Y eso va a depender de la voz del médico de guardia, de la voz del cirujano tratante, del anestesista, donde a veces, Flor, nos ha pasado alguna vez, sorry, tenemos que entrar. Sí. Sí. Y ya vemos en el camino qué es lo que sucede porque tenemos una herida de bala que acá ha perforado el pulmón y el corazón. Sí. Entonces, amigos, acá es confianza en su médico, confianza en nuestro anestesiólogo. Somos un equipo que incluye a las enfermeras, a los técnicos, a los asistentes, a los ayudantes, al equipo médico, al equipo que limpia las salas de operaciones. Sí. Todos somos un equipo. Y lo que sucede en sala, a veces se queda en sala. A veces. Muchísimas gracias. Esto es verdad. Flor Vite Gutiérrez. Hoy día nos ha acompañado la doctora Flor, médico anestesióloga del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Hemos hablado casi todo lo del mundo de la anestesia y estoy seguro que tendremos oportunidad para poder seguir hablando y darle de repente algunas anécdotas que son parte de la vida de adentro de una sala de operaciones. Sí. Muchas gracias, Flor. Gracias. Muchísimas gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde, todos los días, de 2 a 3 de la tarde, estamos aquí en nuestro programa para dar un mensaje de prevención en salud, educación y cultura. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.